montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando el niño, lamentando sus dolores. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando el niño, lamentando sus dolores. Bueno, María, ahora vos tenías que ir. Y este campo. Una palomita blanca vino volando a avisarme. Una palomita blanca vino volando a avisarme. Esta finca tiene 420 hectáreas, 238 metros. Viven 35 familias. Más o menos 300 personas. Okay. Dime que te duele, que lloras, bebé. Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, Porque se murió mi madre. no tengo quien me consuele. Bueno, la tierra, uno la trabaja, vive de maíz, de yuca, de ñame, de tabaco, del ganado, El niño quedó abrumado. de todo lo que se le pueda sembrar. La palomita. La tierra no se puede vender, se trabaja y se defiende, porque un campesino sin tierra es un campesino que no tiene nada. ¿De qué va a vivir? Quedó niño abandonado, En esa cabaña sola. quedó niño abandonado. Que lloras, bebé. Dime que te El primer desplazamiento fue el 17 de febrero del 2000. Por una amenaza, nos desplacemos para Ovejas. Vivimos en Ovejas hasta el 2003. quien me consuele. Uba. Estamos. Viviendo en Ovejas sin nada, era mejor vivir aquí. En el 2003 se retornó. Sin un retorno así, sin ayudas de nada. Bueno, se vivió en el 2005 otro desplazamiento. Se retornó otra vez en el 2006. En el 2006 otro desplazamiento. En el 2005 hubo un desplazamiento cuando mataron al señor Víctor Olivera. La gente se desplazó hacia Ovejas y algunos volvieron, otros no volvieron. Hacia Sincelejo, para Barranquilla. Y en el 2006 la compra masiva de tierra. Ahí sí, no han venido más nunca. Todos los que han vendido no han venido más porque ajá, ya vendieron las tierras. Hubieron 11 muertos. Caí todas las noches, 1, 2, 1, 2. Y la gente por temor se fue. Y todos los que se fueron, lo único, asustados, llegaba una oferta de comprar las tierras, las vendían. Sin saber para qué era, quién las iba a comprar, qué iban a hacer. Cuando yo estuve en la cárcel de Nueva York y de Washington, tuve la oportunidad de hablar con el señor Salvatore Mancuso. Y en esa conversación el señor Mancuso me dijo que ellos habían diseñado, como él lo había confesado ante Justicia y Paz, la estrategia de la toma de las tierras de Montes de María, pero que ahora esas tierras no estaban en el poder de los paramilitares, sino que estaban en poder de un conglomerado de los amigos del señor Álvaro Uribe Vélez. Ahí déjame.
Montes de María hubo más de 40 masacres. Muchas de ellas han pasado a ser ya, digamos, parte de esa leyenda del horror con relación a la manera en cómo fueron destruidas comunidades enteras. A esas 40 masacres les siguió el desplazamiento de más de 170.000 personas. Hay municipios en los Montes de María que quedaron desocupados. Y contrariamente a lo que se ha sostenido, que esa violencia era para contrarrestar la acción de las guerrillas, lo que vemos después de los años que han transcurrido es que el verdadero objetivo, la verdadera finalidad de esa violencia era quedarse con las tierras, quedarse con los territorios, acumular una serie de capitales que han permitido lo que estamos viendo hoy. Nosotros tenemos un abogado, nosotros dejamos eso al abogado. Y mira el abogado. La estrategia de los contrarios era acabar con esa comunidad y desplazar a la gente para apropiarse con los terrenos, porque eso no era otra cosa, porque nosotros aquí en la comunidad no se hacía otra cosa sino era trabajar. ¿Por qué matan a la gente? Porque se querían quedar con la tierra. Nosotros no, la relación que nosotros vemos con todo esto es que había un plan para robarse la finca. ¿Cuáles son las empresas que han ido apropiándose de las tierras para ponerlas a cultivar ahora en Teca? Es la Reforestadora del Caribe, que es de Cementos Argos y cuyo operador se llama Antioquia Presente. ¿Quiénes fueron los otros empresarios que se entusiasmaron? Llamo la atención sobre los siguientes. La empresa Cementos Argos, que coincidencialmente había sido financiadora de la campaña electoral que llevó al doctor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el año 2002. 164 millones de pesos fueron donados por Cementos Argos a la campaña del expresidente Álvaro Uribe. Aquí un compañero, aquí en Villa Colombia, vendió la parcela y compró 2 motos. Ahora vive en el Carmen sin parcela, sin moto, sin casa y sin tierra. Y no. Y es que está ahí, arrodillado, pidiéndole a la empresa que le dé trabajo. ¿Quién emborrachara a todos estos campesinos le propusieron? Compañeros, eso de sembrar yuca, eso de sembrar maíz, y eso no da. Eso hay que sembrar cultivos que den plata. Como la teca, el acacio. No se puede decir, nadie puede decir, menos empresarios, menos personas que han tenido toda la información siempre para hacer sus negocios, como son estas empresas, que no sabía qué estaba haciendo, que no sabía dónde estaban esas tierras, que no conocía la historia del despojo en esa región del país. El conflicto tanto en los Montes de María, desde el 98 hasta ahora el 2011 ha sido grande y sigue siendo aún peor todavía, porque son pocos las personas que se atreven a hablar y se atreven a denunciar. Y además, como si fuera poco, estas empresas, que repito, no actuaron de buena fe en esas compras, esa es mi convicción, quieren presentarse a los ojos del mundo como empresas ecológicas, como empresas que respetan los derechos humanos, que participan del mercado verde, como es el caso de Cementos Argos, que ha hecho de esas tierras un negocio de reforestación comercial y que ahora participa del mercado del carbono a través de bonos que son bonos ecológicos. Tomas que ustedes pueden observar que hay bastante cultivo de teca, ahí habían varios frentes del paramilitarismo. Esa región la tuvimos nosotros, mi padre, una finca, y mi familia y familiares. Cuando vino la guerrilla y vino los paramilitares y esto se volvió una zona muy violenta, en donde incluso tuvimos en peligro nuestras vidas y las de unos familiares que mataron, nosotros tuvimos que vender estas tierras a la Reforestadora del Caribe. Eso creo que es de Argos, de un grupo antioqueño. No solamente compraron las tierras nuestras, sino que siguieron comprando otras tierras y te darán cuenta que es una gran extensión que está cultivada hoy en día en Teca.
Somos uno de los países líderes en el mundo de proyectos de reforestación para captura de CO2. La idea es que cuando uno siembra árboles, cuando estos están creciendo, capturan CO2 de la atmósfera a la biomasa, a las raíces, el tronco, las hojas, las ramas, y ese gas que está ahí capturado deja de calentar el planeta mientras esté ahí. Sé que hay entidades u organizaciones internacionales que por producir oxígeno estos árboles les dan una cantidad de plata. Entonces hoy en día se están volviendo más ricos y eso ya están usufructuando la zona, ya están produciendo. En cambio, nosotros cuando estábamos aquí lo que hicimos fue arruinarnos. Estos señores ahora cuando comiencen a cosechar esta madera, ¿qué cantidad de plata no van a tener de dividendos? Es decir, van a ser más ricos y nos echarán a todos los de por aquí. Bueno, los bonos de carbono o los certificados de emisiones reducidas, por eso se llaman en el mercado internacional CER, CER, son los certificados que se emiten después de que un proyecto en los países en desarrollo como Colombia demuestra que ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero que normalmente tendría al hacer algún cambio en tipo de tecnología, en el proceso, en su eficiencia, y entonces el resultado es que emite menos gases de efecto invernadero que son los que producen el calentamiento global. Estos certificados van a comercializarse en el mercado internacional porque los países desarrollados que firmaron el protocolo de Kioto compran los certificados y eso les vale a ellos como si hubieran hecho la reducción ellos mismos. Quiere decir que una tonelada que se reduce en un país en desarrollo le hace el mismo beneficio a la atmósfera que una tonelada de CO2 o algún otro gas de efecto invernadero que se reduce en un país desarrollado. Porque la idea bajo o detrás del mecanismo de desarrollo limpio es que un país o una empresa del norte puede invertir en un proyecto en cualquier país del sur que no tiene un límite de emisión, ¿no? Hemos dicho que los países del sur no tienen límites, entonces invierten en un proyecto. Este proyecto, en teoría, es un proyecto que va a reducir o va a absorber emisiones y va a generar créditos. Y estos créditos pueden ser utilizados por el país del norte o empresa contaminante para emitir más. Entonces, se cuantifica y se le paga al proyecto por esa reforestación. Lo que hemos visto es que los proyectos tienen unos impactos sociales y ambientales muy positivos en términos de biodiversidad, de darle diversificación de productos a ganaderos o a campesinos. Entonces hemos visto que los proyectos han sido sumamente exitosos, aunque son muy difíciles de armar y toman mucho tiempo en estructurarse. Esos señores vinieron de Medellín y compraron, y no han comprado solamente lo de nosotros, sino que han seguido comprando. Y tienen no aquí, tienen en Ovejas, tienen en el Carmen de Bolívar, tienen un poco de parte. Entonces, yo creo que estábamos en desventaja. Nosotros hemos dirigido una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, contando esta historia. Vamos, las empresas que participan de esta clase de negocios y que son consideradas como modelos internacionales de ecología, de respeto, tienen un decálogo o tienen que obedecer un decálogo. Y la primera norma de ese decálogo es que deben respetar los derechos humanos. What I would say is that there's no way in which the CDM board or myself would in any way want to be connected with human rights violations or abusive rights. I can't say that that's happening here because this is kind of the first that I've heard of the case. I think under our CDM rules, it's the primary responsibility of the Colombian government to sign off on whether this project contributes to the sustainable development. Lo que hicimos para cuidarnos de no caer con tierras que tuvieran disputas, por ejemplo, de desplazamiento o algún tipo de problemas, es que en las resoluciones para aprobación nacional de los proyectos forestales requerimos que cada predio, que cada pedazo de tierra que esté en un proyecto MDL forestal demuestre que tiene tenencia legal o por lo menos tenencia pacífica, que se puede demostrar. Después mataron al muchacho ese que dije yo, después mataron otro muchacho aquí, otro por todas partes. Yo dije, ¿por qué lo matan? ¿Qué les pasa? No, lo mataron porque se opuso. Se compran la finca, matan a Horacio Monte, matan a Antonio Monte, matan a Horacio Monte.
Entonces se aprovecharon de ella. Ella se tuvo que desplazar con toda su familia. Pero después fue cuando vinieron las muertes violentas. Total son 16 muertos que cayeron, los mataron. No se sabe qué grupo fueron, pero sí los mataron. La llegada de la teca se da por las compras de las tierras de las empresas multinacionales. Porque esa gente multinacionales, eso no les interesa. No les interesa cultivos de ñame, ni de yuca, ni nada de eso. Esa gente le interesa son cultivos para ellos quedarse con la tierra. De que nosotros los campesinos desistamos de la tierra y pasemos a obreros de ellos. Que después que nosotros ya vendamos la tierra y llegan bastantes cultivos de ateca y palma africana, nosotros que nos queda, si no sabemos hacer más nada. Nos toca trabajar con ellos al sueldo que ellos digan y a lo que ellos quieran pagarnos a nosotros. Entonces, en realidad lo que está haciendo el proyecto de MDL, digamos, un específico proyecto, es generar créditos para que el norte siga haciendo las mismas prácticas contaminantes que nos trajeron al problema que tenemos ahora. Entonces estamos reforzando el mismo sistema que nos ha traído este problema y tenemos mucho más problemas porque este mecanismo, ahora podemos explicar un poquito, todos los conflictos medioambientales y sociales que ocasionan los países del sur, ¿no? El presidente ha puesto una meta de subir los proyectos MDL del portafolio nacional de 145 a 300. En este momento ya vamos 189 a la cuenta de hoy. Así que ya hemos cumplido la meta en un 63%, pero el presidente es muy ambicioso, entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo por difundir mucho el mecanismo y a animar a las compañías y a las industrias, a los sectores productivos a que participen. We have about 3,500 projects around the world that are currently registered and about half that number are delivering credits. A big complaint has been that the concentration has been in China and India. So the idea that there is a lot of investment in Colombia, for me, is a positive thing. Again, I think the CDM delivers benefits, you get emission reductions, and there are long-term benefits in terms of social and other impacts through these projects. Acá están las empresas donde profitan por la contaminación, y esto ha pasado a través de la revolución industrial, desde el proceso de colonización, y acá en el sur están poniendo árboles de monocultivo o estos molinos de viento a gran escala, ¿no? Que ese es el tema. Entonces la ocupación de tierras está dada de nuevo en el sur. Los que están profitando están de nuevo en el norte. Some companies are paid for it, some companies pay. It's a market. Those that have very expensive emission reductions will invest. Those that have cheap emission reductions have the opportunity to sell. Las emisiones siguen siendo las mismas, las intervenciones en el sur siguen siendo las mismas, quienes están ganando el dinero siguen siendo las mismas, pero a todo esto lo llaman verde y lo llaman sustentable. Entonces es como antes la ola del desarrollo, ahora es el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces es un poco cómo están jugando con estos términos y cómo los utilicen para legitimar las mismas prácticas colonizantes desde la colonización. I wouldn't put it that way, no, because the whole thing is based on the fact that there are targets, and it is of a social benefit, as I said before. We need to reduce the emissions, and I mean it's pretty clear we need to have them down 90% in 50 years. That's a very big task. It needs a lot of money. The best way of getting the money is by asking the private sector to deliver it, and carbon markets are a way of getting private companies to pay. And it's obviously more attractive to them if there's a market element to it or a competition element to it. It creates innovation, it provides for investment across borders. I mean, a lot of the investment that's coming out of the CDM into developing countries is positive. It pays for cleaner bus systems in Colombia, for example. It pays for better waste management strategies in India. So lots of
ella dice que genera empleo. En 6.000 hectáreas de teca que tienen, 4.000 hectáreas de teca que tienen, de San Francisco trabajan algunas 20 personas. Y si eso lo tuviera otra empresa o fueran campesinos, generaran más empleo. ¿Cuándo la teca se va a comparar con yuca, con ñame, que eso es alimento? La teca no se puede comer, ni se hace alimento de eso. El cultivo de teca no nos hace bien a nosotros porque no es algo comerciable de lo que nosotros sembramos. Porque es un cultivo que se da a los 25 años. Una siembra de 25 años, ¿qué pobre puede esperar una siembra con 25 años para comer? Si que uno lo que siembra son siembras rápidas de 3 meses para poder sostenerse. Entonces el cultivo de teca, ¿qué hace? Destruir la tierra y destruirnos a nosotros. Es que aquí, con esa cantidad de árboles, extrayéndole los nutrientes al suelo, ¿qué va a quedar? Ahí siembran por hectárea, siembran 1.200 arbolitos de esos, que son en 20 años o en 15 años, son unos árboles grandísimos. ¿Qué cantidad de nutrientes no le han sacado a la tierra? ¿Qué le va a quedar a la tierra? El tipo que vaya mañana o pasado a coger esas tierras para cultivar yuca, arroz, ñame, plátano, lo que sea, lo que le siembra, qué va a producir? No va a producir nada. Ya se lo llevaron los palos estos. Y nosotros no comemos palos. Argos ha intentado mostrar como imagen pública una política empresarial de carácter social y ecológico. Ha intentado transmitir, y efectivamente ha dado pasos, hay que reconocerlo, para generar esa idea de ser una empresa respetuosa de los derechos de los trabajadores, una empresa con fines ecológicos, que no sacrifica a las ganancias toda la actividad que realiza la empresa. Pero, contrario a esa imagen, contrario a esas disposiciones que se han tomado, está esta situación. Digamos, una empresa que quiere responder a esos criterios no puede terminar siendo un conglomerado que termina explotando las tierras de las víctimas de la violencia en Colombia. Eso es, digamos, una contradicción que tienen que resolver los jueces y a los cuales contradicción a la cual tiene que responder la propia empresa ante la comunidad internacional en este caso.